Bueno, vamos a hablar de enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, también conocida como síndrome de Meniere, eh, es un complejo sintomático que se caracteriza por acúfeno, hipoacusia y vértigo. Esto es lo que originalmente Próspero Meniere describió en pacientes que sufrían de estos síntomas y que posteriormente a su muerte logró hacerle la autopsia, sacar la cóclea, estudiarla y él lo asoció con que había sangre adentro de los líquidos laberínticos. Entonces, originalmente él la describió como una enfermedad producto de una hemorragia interna a nivel del oído interno. En realidad, mucho tiempo después, llegaron a la conclusión que los métodos que había en ese entonces, en los años 1800, lo único que permitía era que con un escoplo y un martillo sacar la cóclea, se rompieran los vasos y obviamente hubiera sangre. En realidad, estos tres síntomas, que son la tríada que compone la enfermedad de Meniere, son acúfeno, que habitualmente es agudo, permanente, la hipoacusia, que se caracteriza por ser obviamente neurosensorial y habitualmente fluctuante, o sea que va variando en sus umbrales, y finalmente las crisis de vértigo, que pueden ser seguidas, que pasen mucho tiempo, que sean cortas, que sean largas, pero que siempre van asociadas con un síndrome que es el neurovegetativo que se asocia a esto. Ese síndrome neurovegetativo se asocia con náuseas, vómitos, sudoración fría, taquicardia, sensación inminente de desmayo o muerte, palidez y una sensación realmente horrorosa. Esta es la descripción típica de lo que es la enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere, a lo que años después se le fueron asociando otros síntomas que realmente tiene el paciente, pero que no ya forman parte de la tríada clásica, que son la presión en el oído. Los americanos le llaman fullness, es como una sensación de ocupación de la cabeza, como si fuera a explotar la cabeza a través de los oídos, y se debe sencillamente al aumento o presión del líquido endolinfático. Hay desequilibrio e imbalance entre las crisis, o sea, entre un vértigo y otro vértigo, ese periodo intercrisis puede haber imbalance o desequilibrio, el paciente no se siente totalmente seguro al caminar o hacer alguna actividad, y finalmente le agregan la incapacidad social o laboral que genera el hecho de no poder mantener el equilibrio. Por definición, entonces, la enfermedad de Meniere es un aumento de la presión del líquido endolinfático, o lo que se llama también el hidrops endolinfático idiopático, porque no sabemos el origen. Es necesario estadificar la patología. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener distintos estadios de la misma para poder saber cuándo instituir una terapia u otra, para evaluar los resultados de la misma, para protocolizar tratamientos y finalmente para elegir cuál es la mejor opción que tiene ese paciente. La primera estadificación que vamos a ver es una estadificación vieja que surge de un consenso que se hizo en la Academia Americana de Otorrinolaringología en el año 95 y que se evaluó los promedios, los umbrales promedios, disculpen, de la frecuencia 500, 1000, 2000 y 3000 Hz. Habitualmente en la Argentina nosotros no tomamos los 3 kHz, directamente se pasa de 2 a 4 y de 4 a 8, y en realidad habría que tomar 3 y 6 de rutina. Entonces, de acuerdo al umbral promedio de estas cuatro frecuencias, la Academia Americana clasifica que el Meniere puede ser un estadio 1 con umbrales por menos de 25 decibeles o mejores de 25 decibeles, un estadio 2 entre 26 y 40, un estadio 3 entre 41 y 70 decibeles, y un estadio 4 más de 70 decibeles. ¿Para qué sirve esto? Para ver qué terapia, porque no le voy a hacer una laberintectomía, o sea, le voy a destruir toda la audición a un paciente que esté en un estado 1 y 2, pero sí en un paciente que esté en un estadio 4, porque realmente no le importa la audición, sino le importa estar equilibrado, no vivir tirado en una cama o invalidado. Unos años después, Arenberg hace un perfil que es muy famoso y que mezcla ya
la pérdida auditiva con la cantidad de días al año que el paciente esté incapacitado. Este es un perfil mucho mejor porque nos da no solo la pérdida auditiva del paciente, sino realmente la pérdida laboral, social, en calidad de vida que tiene el mismo. Y clasifica en 6 estadios la enfermedad de Meniere. La primera la llama la enfermedad vestibular solamente, donde la audiometría es casi normal, por encima de 20 decibeles, y tiene 1 o 2 crisis al año. Mientras que el segundo es el joven reversible, Meniere joven reversible, no quiere decir que afecte a jóvenes nomás, donde la audición está por encima de 35 decibeles, pero ya hay 3 a 5 días de crisis vertiginosas por año. El Meniere 3 es el clásico, donde el paciente tiene una audición mejor a 50 decibeles y ya tiene entre 1 y 2 semanas al año con sintomatología vertiginosa. O sea, ya su vida se perturba y perturba mucho. Habitualmente nosotros vemos el paciente en este estadio, en el 3, porque es cuando el paciente empieza a notar que su vida empieza a ser ya un karma, andar todo o mucho tiempo con vértigos, inestable, no poder moverse de su casa, tener miedo a salir a trabajar, a caminar, a andar en bici, a manejar o a hacer lo que fuera. Y su pérdida auditiva de 50 decibeles ya le impide tener diálogos normales, tanto de índole laboral como social. El Meniere tardío, número 4, la pérdida auditiva está alrededor de 65 decibeles o hasta 65 decibeles y ya son 3 o 4 semanas al año de que el paciente está inhabilitado en forma total. Estamos hablando casi de un mes al año que el paciente pasa con crisis vertiginosas. El Meniere severo es cuando la pérdida auditiva está por encima de 74 decibeles y pasa más de un mes al año, inhabilitado. Y finalmente el Meniere terminal o 6, donde la pérdida auditiva es casi total, más de 75 decibeles, y hay una incapacidad laboral permanente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología que tiene que ver con un aumento de la presión del líquido endolinfático que desconocemos el origen? Como desconocemos el origen, no hay test de laboratorios y tampoco test de imágenes que nos pueda decir realmente si estamos en presencia de un Meniere o no. Razón por la cual la clínica es, como siempre se dice, soberana. Esto significa que la presentación de esos 3 síntomas que le dije, acúfeno, hipoacusia y crisis de vértigo, hacen que uno se vaya rumbeando hacia el diagnóstico de enfermedad de Meniere. Lo va a comprobar cómo. Una audiometría, una logoaudiometría y unas pruebas supraliminares nos van a indicar que es una patología endococlear, que obviamente tiene diferentes umbrales, como vimos, y que siempre es neurosensorial, que puede ser uni o bilateral. En las pruebas supraliminares lo que vamos a encontrar es el famoso reclutamiento, porque la afección es endococlear. La nixtamografía es para ver si el paciente tiene nixtamus, o sea, tiene una compensación ocular de su sistema vestibular, y habitualmente lo que nos dice la nixtamografía es solamente que estamos en presencia de un laberinto hipovalente, quiere decir que reacciona menos frente al estímulo posicional o frente al estímulo térmico. O sea, no es de gran valor y también es muy confundible con otras patologías. Con respecto a la audiometría, me olvidé de decirles que es muy típico el perfil plano que tienen los audiogramas de los pacientes con Meniere. O sea, no hay una caída en los agudos o una caída marcada en los graves, sino que más bien es plano. Cae como parejo tanto sonidos graves como neutros como agudos. Esto es muy típico. Y hay otra curva que es típica del Meniere, que es una caída en los graves, levanta alrededor de la frecuencia 2 kHz y después vuelve a caer. Pero tener otro perfil audiológico no invalida de tener Meniere. El test de glicerol sí es una prueba que es muy importante cuando es positiva, no así cuando es negativa. ¿Por qué? Porque el test de glicerol lo que hacemos es hacer una audiometría, una electrocoreografía o una autoemisión al paciente y después le damos de beber glicerina. La glicerina es, como ustedes saben,
de lo que están hechas las velas. Eso es un aceite muy espeso, una grasa muy espesa, derivada del petróleo, que cuando es líquida se le pone un poco de hielo y limón para hacerlo más tolerable, se lo da al paciente, eso a través del estómago se absorbe, pasa a la sangre se vuelve hiperosmolar, está muy concentrada, y es como que succiona líquido del espacio extracelular. En este caso lo que succiona es el exceso de linfas, de endolinfa, adentro de la cóclea, generando un alivio adentro de esa cóclea. Porque si nosotros tenemos una hipertensión adentro del caracol, ahora vamos a tener una tensión normal. Entonces, cuando le vuelven a repetir la audiometría a la hora de tomado el glicerol, van a encontrarse con que la audiometría mejora, más de 3 frecuencias, más de 10 decibeles es positivo, la electrocoreografía mejora y la autoemisión, francamente, también aparecen ondas a menos decibeles y con mejor amplitud. Esto significa que es un test de glicerol positivo. El test de glicerol positivo nos certifica el diagnóstico de Meniere, mientras que un test de glicerol negativo no me lo descarta, porque puede ser que en ese momento el paciente esté sin hipertensión dentro de sus oídos. Con respecto a Western blot, acá les voy a mostrar. El Western blot no es más que la determinación de anticuerpos anticocleares, que es una proteína de choque calórico, eso que ven como HSP, Heat Shock Protein, de 70 kilodaltons de peso. Fíjense que este es un estudio viejo hecho en Harvard, tiene 20 años, y nos dice que comparó 134 enfermos de Meniere versus 124 controles sanos y encontró que en el Meniere había 38% de pacientes que tenían esta proteína de choque calórico, mientras que en el 25% de los controles sanos, razón por la cual no hay una sensibilidad y una especificidad de este estudio para decir que con esto podemos determinar un Meniere. O sea, en otras palabras, no sirve la determinación de anticuerpos anticocleares o Western blot. Con respecto a las imágenes, no hay imágenes típicas. Esta es una excepción. Ustedes están viendo precisamente donde están las dos flechitas pequeñas, que está remodelado el hueso de la pared posterior de la mastoides, porque ahí es donde está el saco endolinfático. En la imagen de la derecha ven el mismo paciente hecho una resonancia magnética y ven que su saco endolinfático está enorme, casi no se tiene que ver normalmente, que lo está señalando ese triángulo que ustedes ven, y la flechita lo que nos está diciendo es que el acueducto vestibular está totalmente dilatado, al igual que el vestíbulo. Eso es un Meniere, pero esta imagen es muy rara de encontrar, muy rara, y habitualmente se corresponde a Meniere muy viejos, muy avanzados, grado 5 o 6. Como no tenemos un diagnóstico fácil, tampoco tenemos un tratamiento fácil. Como no sabemos la verdadera fisiopatogenia de la enfermedad, tampoco tenemos un tratamiento determinado. Este es un trabajo muy viejo que se le preguntó a las grandes universidades de Europa qué usaban para el Meniere y todo esto fue mencionado. Los más usados son los diuréticos porque disminuyen el líquido. El diurético nos hace orinar más, por lo tanto disminuye la presión endolinfática, entonces los diuréticos se usan y se usan casi siempre, es la primera línea de tratamiento. El más usado es la acetazolamida. Lo segundo que van a ver son los hitaminérgicos, que son derivados de la histamina, que producen una inhibición de la señal de vértigo a nivel central. El más conocido se llama beta-histina y es muy usado en la actualidad. Se pueden usar corticosteroides porque también disminuyen la sensación vertiginosa en el paciente, tanto sea por vía general o intratimpánico se pueden poner. Y después hay una serie de drogas que no vienen mucho al caso, pero para que vean en los dos slides esto hay de todo. Y obviamente diré que los tres últimos puntos son muy importantes. Los ansiolíticos, porque el paciente que tiene un Meniere siempre está estresado, está nervioso, está ansioso y es importante disminuir esa carga de ansiedad. Lo segundo son las medidas higiénico-dietéticas. Dijimos que esto es un aumento del líquido endolinfático, razón por la cual sería muy conveniente que el paciente coma con poca sal, lo que se llama una dieta hiposódica, para disminuir la
retención de líquidos y finalmente la rehabilitación vestibular, que hace que el paciente aprenda a compensarse con los otros sistemas del equilibrio cuando no se siente bien o empieza una crisis. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, las higiénicas tienen que ver con un cambio de vida. No existe paciente con Meniere que sea un paciente tranquilo, relajado, no. Habitualmente el paciente con Meniere es un paciente que es muy tenso, es muy obsesivo de su trabajo, hiperresponsable, de esa característica de personalidad tipo A que lo define. Razón por la cual habría que inducir a que tome algún tipo de terapia que le haga bajar un poquito su ansiedad, para que las crisis se espacien y sean menos intensas cuando las tenga. Como tratamiento podemos decir que cuando viene el paciente con crisis podemos usar drogas intravenosas como la prometacina, el diurético como les mencioné, o un goteo de clorpromacina que es un calmante mayor. Y entre medio de las crisis ya podemos pasar a un tratamiento vía oral, el tercero el que más se usa, que es la betistina, pero incluso es una dosis de inicio. Hoy estamos duplicando esas dosis fácilmente para un tratamiento de comienzo de enfermedad médica. Si no anda el tratamiento médico, podemos ir al tratamiento quirúrgico, donde el tratamiento quirúrgico, la base del tratamiento quirúrgico es destruir, entre comillas, el laberinto. Eso se llama laberintectomía, que se puede hacer con químicos o se puede hacer quirúrgica. Con cirugía se ha dejado de usar, salvo los casos totalmente irreversibles y sordos, porque precisamente le dejamos totalmente sordo. Al destruir el laberinto, el paciente queda absolutamente sordo. Si alguno se pregunta qué pasa con el equilibrio, lo comanda el otro oído, el que estuviera sano, o en su defecto, si fuera bilateral, lo va a empezar a comandar al equilibrio el sistema propioceptivo y la visión. La otra alternativa es comprimir el saco endolinfático. Eso significa sacarle todo el hueso mastoideo que lo rodea para que cuando venga el aumento de presión se pueda expandir. Y finalmente, si no anda nada de esto, cortar el nervio vestibular para que el estímulo que se genera en ese oído no llegue al tronco cerebral y no genere todos los síntomas que hemos mencionado. En el tratamiento del vértigo incontrolable, hoy y hace mucho se usa la gentamina intratimpánica. La gentamina, lo dijimos, era un ototóxico, es un antibiótico aminoglucósido, que sabemos que es altamente vestíbulo-tóxico. Lo que hacemos es destruir el laberinto con gentamina colocada adentro del tímpano. Hay muchas variantes técnicas para colocarlo. Esta es una, a través de un tubito y un cañito que tiene un gel foam o una esponja en la punta, y se le pone a través de ese cañito la gentamicina directamente aplicada sobre la ventana redonda para que entre directamente a la cóclea o a la endolinfa. Se llama microwick. Este es un catéter que también se puede usar a través de una jeringa, pero lo que más usamos es la inyección directa, como estos tratamientos que están viendo y en estos trabajos. Lord Minor, en el Johns Hopkins, fue uno de los primeros en usar la gentamina intratimpánica, y fíjense que logró el 91% de desaparición del vértigo colocándole una dosis semanal de gentamina intratimpánica. Solo tuvo un 3% de pérdida auditiva extra. Recuerde que la gentamina es ototóxica, y lo que sí tuvo fue una recurrencia del 22%. En esos casos ponía una nueva dosis de gentamina. Este es un trabajo de España, de la Universidad de Navarra, del doctor Nicolás Pérez Fernández, donde hizo lo mismo con una dosis semanal de gentamina intratimpánica y logró un 83% de desaparición del vértigo, un 24% recidiva, muy parecido al de Minor, al anterior que vimos, que era 22%, pero él refiere que hay casi un 32% de alguna caída auditiva extra a los 2 años, por lo cual hay que ser muy cuidadoso en qué estadio de la enfermedad hay que indicar la terapia con gentamina intratimpánica. No podemos hacerle a un paciente que tiene muy buena audición esto, porque le vamos a hacer perder audición. Si en cambio en un estadio 5 o 6 podemos hacerlo perfectamente, es la indicación. ¿Qué pasa si no anda con la gentamina intratimpánica? Nos quedan algunas otras alternativas, pero fíjense que esta es una revisión de Cochrane, donde habla de que efectivamente la gentamicina intratimpánica es efectiva para el tratamiento del vértigo.
Este es otro trabajo, una revisión también del mismo grupo de Navarra, de Pérez Fernández, como les mencioné, y acá dicen que logran que con una sola inyección intratimpánica de gentamicina el control de más de la mitad de los pacientes, razón por la cual es una muy buena terapia única, pero como les dije, en pacientes que tengan una pérdida auditiva bien importante. Entonces, ¿el algoritmo cuál sería? El algoritmo sería que si llega un paciente con estadio 1, 2 o 3, o sea, una muy buena audición, y hasta 4 semanas de sintomatología vertiginosa al año, intentar con tratamiento farmacológico, o sea, con betahistina, por ejemplo, y el diurético. Si el paciente logra el control de los síntomas, todo bien. Si no logra el control de los síntomas, lo vamos a considerar como si fuera de entrada un estadio 4, 5 o 6, o si llega un paciente 4, 5 o 6 o con profunda hipoacusia y además invalidado casi para hacer su actividad social o laboral, vamos a ir directamente a la colocación de genta intratimpánica, que si no logra el control en los estadios primeros, vamos al mismo tratamiento y podemos lograr el control, en cuyo caso el paciente será dado de alta y se lo mantendrá con medidas higiénico-dietéticas, mientras que si no se logra el control, tenemos dos posibilidades quirúrgicas que son la descompresión del saco o la neurectomía vestibular.